Para algunas culturas, la ballena es una gran biblioteca que contiene la información de la humanidad y va por todo el mundo, surcando los océanos, los mares. De hecho, aquí en Colombia nos visitan a menudo. Lo asocio conmigo porque casi siempre llevo en mi mochila un libro de poemas o un libro de cuentos, un libro ilustrado para compartir con quien se atraviese o quien me encuentre en mi camino. La ballena surca al mar, es el animal más grande entre los seres vivos y es pacífico y convive con los otros peces en el mar. Las ballenas permanecen debajo del agua, no. Es una lucha subacuática que a veces nadie ve, solamente quien decide sumergirse, ¿cierto? Entonces a veces somos como un proceso que no está en los grandes relatos, ¿cierto? Sino que estamos ahí navegando debajo, ¿cierto? Del agua, silenciosas, pero de vez en cuando salimos. Para mí la literatura es una casa, es un lugar donde habitar, resguardarse y pues ofrece muchas posibilidades de ser. Yo siento que la diversidad tiene que ver con ser auténtico, con mostrarse tal y como uno es, con sus sombras y con sus luces, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus deseos. Soy Diego Alejandro Ruiz Gómez, licenciado en Español y Literatura y promotor de lectura, y ofrezco lecturas por teléfono y a domicilio con mi marca que es Te Leo en Voz Alta. Debo decir que no tuve la fortuna de estar rodeado de libros en la infancia, pero mi primer libro fue mi madre. A través de ella heredé una sensibilidad especial por las palabras, por las historias. Y recuerdo que siempre que estaba con mi madre caminábamos por el barrio o íbamos a visitar a la abuela y ella siempre estaba ahí narrando las historias de su infancia. Posteriormente tuve la fortuna de conocer una biblioteca pública, una biblioteca en el barrio, en el 13 de noviembre, cerca al barrio Los Mangos. Y cuando conocí esa biblioteca, supe que había llegado a mi lugar, que había llegado a mi espacio. Tuve una infancia muy atravesada por el bullying, por el matoneo, por mi manera distinta de ser a los niños del salón, de la familia, y la biblioteca me abrió sus puertas con muchas historias donde pude identificarme, donde pude ver que no era un bicho raro, sino que por el contrario era un niño ávido de historias y de encuentros. Más adelante tuve también la fortuna de encontrarme con mis profesoras de español del colegio, con Doris, Gladys, Vilma, y eran mujeres que les encantaba leer en voz alta y lo hacían de una manera gratuita. Creo que en ese momento fue que me di cuenta que me gustaba mucho leerle a otros, a otras, gracias a sus voces. Hoy en día soy promotor de lectura independiente, ofrezco lecturas telefónicas a domicilio, asesoro también planes de lectura, personas que no saben qué leer, que no han encontrado ese libro, ese autor, y puedo decirles que vivo de ser promotor de lectura. Quizás no haya mucho dinero de por medio, ¿sí? Y no piense que me vaya a volver rico con esto, pero más allá de eso, es una profesión y es un oficio que amo y que me ha permitido conocer otros lugares, conocer otras personas y ser feliz con lo que hago.
Y justamente por esa infancia asignada por el señalamiento, por el matoneo, me interesó también empezar a buscar libros donde los autores hablaran de la diversidad, de esos niños distintos, diversos, que no encajan. Y pues nada, tengo una colección de literatura infantil también con un énfasis en estas historias que le hablan a los niños, niñas y niñes que no encuentran un lugar en su familia, en la sociedad, en la escuela. Casi obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, sí, no te vengarás un día, me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que estoy. Mi objetivo es que las personas conozcan diversidad de textos, de autores, de formatos, pero también es compartir alrededor de la palabra, que siempre me ha parecido una casa, que es una especie de fuego que nos congrega para conversar, para crear comunidad y para tejer lazos. Creo que la literatura tiene esa capacidad de mostrarnos, de reflejarnos a nosotros mismos y de identificarnos con algunos personajes, situaciones. Y pues ante la diversidad de la literatura, de los personajes, de los autores, creo que sí tiene la capacidad de transformar y de mostrarnos que hay otros mundos y que hay otras posibilidades. Biblioteca Diversa nos da la oportunidad de aprender de las ballenas, que somos seres inmensos y maravillosos y podemos aprender a convivir con otras, con otros y con otros. Soy Erika Monsalve, historiadora por formación, bibliotecaria por vocación. Mi iniciativa se llama Biblioteca Diversa. Es la promoción de la lectura y la escritura con temática LGTBI en diversos formatos. La literatura, conectar mentes, personas que escriben, personas que leen y promover la defensa de los derechos humanos. Es la alegría de ser, existir y compartir. Era un escape de la realidad, un espacio para mí misma, para conocer personas, escritores, escritoras que no tenía cerquita a mi casa, pero que la biblioteca las acercaba a mí. Encontrar primero un capítulo sobre identidades lésbicas fue muy importante para mí y luego conocer novelas, cuentos, poesía que relataban esas cosas que yo estaba viviendo y volverlas a sentir desde la perspectiva de otra persona en un libro, en esas letras impresas, fue maravilloso. Darme cuenta que no era la única que estaba sintiendo distinto, que amaba a otra mujer desde mi experiencia de mujer y que esos mundos eran posibles y que la libertad, la alegría y la felicidad también eran posibles para mí.
Biblioteca Diversa nace de la necesidad y del deseo de compartir eso mismo que yo había encontrado en la literatura a otras personas, que puedan vivir con tranquilidad su diversidad sexual y encontrarse en torno a la palabra escrita. Sí, son eventos culturales, es una iniciativa por la investigación, por la pregunta. La biblioteca no como un lugar físico, sino como un lugar de encuentro. Hemos tenido recitales de poesía homoerótica y lesboerótica, charlas, encuentros con autores y autoras. Es más lo que pasa en torno a los libros y esa conexión con las personas. Biblioteca Diversa no es solo para personas sexualmente diversas, es para la sociedad en general, porque nos permite conocer otras realidades y poder convivir en paz. De pronto, en ese viaje interior, la mariposa empieza a mutar. No es un cambio repentino ni fácil de hacer, es paso a paso, órgano a órgano, idea a idea, paso a paso, labial, tacón, mallas, row, pañoletas, lápiz de cejas, caminar, caminar, intentar, fracasar, sentir miedo, no tener valentía, todo en su interior, todo ella sola, todo por ella. No hay nadie más. En la crisálida no cabe nadie más. Está ella y nadie más. Está a punto de dejar de ser oruga. Mi nombre es Cindy Joana Guzmán Peláez. Me gusta jugar, estar en los barrios y tejer colectivamente. Soy una mujer lesbiana feminista. En mí siempre estuvo el amor por la literatura. Desde que yo tenía 13 años aproximadamente, llegó a mi vida una profesora del colegio que me compartió la poesía, el teatro, y a partir de eso quedé ya signada por la literatura y la poesía hasta el día de hoy. La poesía tiene pues como la virtud de ser inacible, ¿cierto? Es como es muy difícil describir el por qué a ciertas personas, a ciertos seres humanos la poesía les atrapa y por qué a otras no. Pero en mi caso es como la posibilidad de detenerme en el mundo, ¿cierto? La posibilidad es que es tan inexplicable. Creo que es una cosa dura de explicar porque solamente, o sea, te atraviesa, ¿cierto? Pero podríamos decir que tiene que ver con estar atenta al mundo, ¿cierto? Eso es lo que me pasaba, que soy una mujer que observa el mundo y creo que desde pequeña me pasaba eso porque empecé a escribir muy joven, muy pelada. Y entonces para mí observar el mundo siempre ha sido como algo que está en mí. Mi adolescencia y mi juventud estuvo muy marcada porque hice deporte, era deportista de alto rendimiento, hacía atletismo y rugby. Y entonces eso marcó mucho mi existencia. Además de eso, en el colegio yo ya pues venía como haciendo
con una intuición muy social, como con una pregunta por este mundo desigual, por lo que pasaba acá, ¿cierto? Y en un proceso como de inconformidad, ¿cierto? Entonces, nada, más adelante entro a la Universidad de Antioquia y ahí se empieza a despertar con mayor fuerza como ese germen también de la rebeldía, de la inconformidad, y empiezo también a asumirme como mujer que ama mujeres, ¿cierto? Empiezo a ser parte de procesos artísticos y culturales y políticos en diferentes escenarios. Empiezo como a darle un lugar a ese ejercicio de la escritura y a la literatura en mi vida un poco más protagónica. Porque cuando empecé a promover la lectura con niños, niñas, adolescentes y mujeres, me di cuenta del poder de la literatura en esa apuesta política que también tenía, pero que yo ya quería hacerla desde otro lugar, desde un lugar desde los lenguajes de lo sensible, desde una apuesta estética que tiene que ver con los sentidos, ¿cierto? Que tiene que ver con crear unas narrativas nuevas en un mundo donde predominan las narrativas del horror, de la guerra. En ese mundo de ser promotora de lectura me encuentro con otra promotora de lectura, que es Erika Natalí Marín Gómez, que es mi compañera. Nosotras nos enamoramos y las dos estábamos enamoradas de los libros, de literatura infantil, juvenil, de mujeres, la literatura. Nos abarcaba, ese amor por la literatura nos abarcaba a las dos. Entonces empezamos, y como yo ya tenía redes con organizaciones sociales, porque ya había hecho mucho tiempo eso, entonces con las organizaciones empiezan a invitarnos a diferentes espacios y nos vamos con la maleta por los barrios de Bello y de Medellín a diferentes procesos sociales. Por ejemplo, que vamos a hacer una toma, que vamos a hacer una toma artística, entonces para que traigan los libros y hagan un taller con los niños y las niñas, o vamos a hacer la marcha, el carnaval por la defensa de la vida de la Mesa Interbarrial de Desconectados. Es decir, empezamos a tener una relación itinerante con las organizaciones sociales, pero todavía no teníamos ningún nombre. Eso fue por allá en el 2016. Nosotras asumimos este nombre de Colectiva La Enjambre, justamente atendiendo a la naturaleza de las abejas, como esa naturaleza móvil, pero profundamente también organizada, caótica, pero ordenada, que es el mundo de las abejas, la miel del conocimiento popular, la miel de la literatura esparcida en las laderas que históricamente han padecido también el despojo, no solamente material, sino espiritual, el despojo también cultural, ¿cierto? Entonces estábamos en esa disputa de sentidos también desde ese lugar. Entonces, como en esas ganas de encontrar unos nichos, porque llega un momento en donde ya uno se siente como de todos los lugares, pero no tiene un nicho, decidimos abrir como la primera enjambre allá en Bello, en La Navarra, en un barrio que se llama La Navarra, afuera de la papelería. Mi mamá tiene una papelería y un día me llamó muy enojada que porque iban muchos niños a esa papelería y que ella tenía una hija que trabajaba con niños y niñas y que como no hacía nada allá. Entonces ese regaño nos llevó a llegar allá y empezamos a hacer un proceso de promoción de lectura en espacio no convencional. Luego llegamos aquí al barrio y nos encontramos con una mujer maravillosa que es doña Olivia, una mujer con la que todo el tiempo hemos tenido relación. Ella presta siempre la sala de su casa, siempre la presta para todo tipo de actividades que sucedan acá en el barrio, ¿cierto? Aquí no hay como una juntación comunal tan fortalecida. Entonces doña Olivia presta su sala y es bien bonito porque allá pasa de todo. Nosotras llegamos ahí en una de esas itinerancias, en uno de esos encuentros que da la vida. Nos damos cuenta que doña Olivia tiene libros de consulta, pero los libros típicos de consulta son ladrilludos, que ahí aparece, no sé, ¿cierto? Como los diccionarios de esas de ciencia, de matemática,
y nos damos cuenta que los niños del barrio van allá a consultar las tareas porque obviamente aquí no hay una biblioteca cerca, porque aquí no hay un espacio, ¿cierto? Y entonces los niños van y consultan y empezamos a pensar, vea, aquí debería haber una biblioteca quizá. Nosotras estábamos soñando hace mucho tiempo en tener una biblioteca, como algún día vamos a tener una biblioteca popular porque para allá vamos, por lo que creemos. Y bueno, empezamos a confabular esa idea, a darle forma, a hacerla, pasarla del sueño a la realidad. Y aquí se fue labrando eso, poco a poco, con mi compañera Erika, y fue bien bonito ese proceso. Ya nuestra experiencia con niños, niñas, nos daba cuenta que ese concepto de biblioteca institucional, histórico, que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con la pulcritud y la limpieza, que tiene que ver con no se pare, hable pasito, silencio, shh, estamos en una biblioteca, nos dimos cuenta que eso no tenía nada que ver con un barrio popular y que no tenía que ver tampoco con la naturaleza asombrosa y hermosa de los niños y las niñas. Es decir, cuando un niño va a querer ir a una biblioteca si se le presenta como todo lo opuesto a lo que es, un niño o una niña. Entonces nosotros empezamos a pensarnos en una biblioteca en donde todo eso fuera lo contrario. Una biblioteca donde hubiera juego, donde hubiera cocina. Nosotras tenemos una línea de trabajo que se llama la comitiva palabreada, que tiene que ver con cocinar y vincular eso con el mundo de la oralidad, porque la literatura no solo es la palabra escrita, ¿cierto? Es la lectura, pero también la escritura y la oralidad. Y en esta biblioteca ha tenido un protagonismo muy importante la oralidad, porque hay niños y niñas de muchas partes, niños y niñas del Urabá, de Venezuela, del oriente antioqueño, de barrios producto del desplazamiento intraurbano que se vive en este barrio. Entonces nada, aquí proponemos es el movimiento, el caos, la bulla. Entonces aquí en esta biblioteca quien venga pues no va a encontrar esa narrativa dominante del concepto de biblioteca, sino un concepto crítico de lo que es una biblioteca popular.